5, casi con 6 de la tarde. Soy Alejandro Sánchez y les doy la bienvenida a tu programa Tu Vida en Balance. Recuerden que además de la frecuencia del 1040, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de cámaras, a través de la plataforma digital www.radiomujer.com.mx, donde pueden seguir la programación desde casa, desde su lugar de trabajo u oficina. Y los invito a que conozcan esta nueva plataforma, la nueva manera de escuchar la radio. Además tenemos todas las semanas grandes promociones, libros, artículos de belleza, información útil del mundo y de nuestro país, lista para estar en servicio y en función de ustedes. Hoy es martes y martes 6 de octubre. Estamos en la primera semana de este mes. Recuerden que tenemos una gran sorpresa y una cita de conferencias para este próximo sábado 24. Exactamente en aproximadamente 3 semanas estaremos celebrando Expo Salud, Mente y Cuerpo, sábado 24 de octubre. Recuerden que pueden conocer los grandes beneficios de una forma de vivir en armonía, en equilibrio y por supuesto con calidad de vida. Hay aproximadamente 5 conferencias: el origen transgeneracional de nuestras enfermedades con Alicia Soltero, la agrura que todos tienen con el doctor Gilberto Priego, mitos y realidades de la mamografía, ahora que celebramos en este mes el Día Internacional de la Detección y Prevención del Cáncer de Mama con el doctor Óscar Bañuelos, terapias holísticas y el origen de las enfermedades con su servidor Alejandro Sánchez, y nuestra última conferencia, depresión y cómo tratarla, con el doctor Mario Alberto Aguilar. Recuerden estar pendientes de la programación, ya que les estaremos dando más información. La cita es para este próximo sábado 24 de octubre en punto de las 9 de la mañana. Ahora será en el Salón Regional Planta Alta en Expo Guadalajara, y como siempre con entrada libre y por supuesto con el uso y todos los beneficios de nuestros patrocinadores para esta nueva expo. Quiero además invitarlos a este pronto evento que tendremos en próximas semanas. Recordarles el tema del día de hoy. Hablaremos de medicina germánica, conociendo algo de los orígenes de las enfermedades, cómo es posible que los conflictos mentales puedan desarrollarse como patrones biológicos en el cuerpo, y los invito a que nos acompañen toda la hora. Tengo 2 vías de comunicación para que, si el tema les sugiere alguna duda o les surge alguna pregunta, puedan ponerse en contacto a cabina 31 22 11 90 y al 36 47 18 83. Durante toda la programación en vivo también habilito la línea WhatsApp que tenemos a su disposición, 33 38 22 32 08. Tengo un libro para que desde este momento se empiecen a comunicar: Los 7 caminos, una manera para cambiar la manera de caminar en el mundo. Participen con una pregunta, con una duda, y al final del último bloque daremos al ganador de este libro. Y bueno, les presento aquí en cabina a Enrique González Saldaña. Él es promotor y estudiante justo del tema del día de hoy, de esta, pues no sé si es terapia holística, si es una ciencia, si, ¿cómo le podrías llamar tú, Enrique? Es una ciencia exacta. Una ciencia exacta. Creo, mira, me atrevo a decir que yo creo que es la reforma, una explosión totalmente reformativa para la medicina moderna y contemporánea, porque cada vez nos acercamos más a los orígenes de todas las enfermedades que padecemos, Enrique. Y pues bienvenido, gracias por estar acá. Gracias a todos. Como la gente que nos escucha del otro lado del micrófono, Enrique, ya tienen, quienes siguen la programación, un conocimiento vasto, general, un abanico grande de diferentes terapias alternativas. Pero la medicina germánica, yo creo que muy poca gente la conoce. ¿Cómo podrías empezar a platicarnos, a tu servidor y a la gente, de qué se trata esta nueva ciencia que estudia los patrones biológicos de enfermedades en el cuerpo? Hay una explicación más o menos sencilla. En una ocasión escuchaba en la mañana en otra estación de radio a un médico que es dueño de unas centros de terapia aquí en Guadalajara, en Monterrey, el DF, y él decía: la medicina no es una ciencia, la medicina es un arte, el arte de ver cómo hacemos que el enfermo se cure. Claro. Pues la medicina germánica es la primer ciencia médica, así de simple. ¿Por qué? Porque tiene leyes
que se cumplen en todos los casos, igual que en la física, igual que en la química, igual que en las matemáticas, la astronomía. Hasta la llegada de la medicina germánica no había ninguna arte médica que ofreciera esto. Claro, ¿y quién es el descubridor? ¿Quién es la persona que le da estructura y forma a esto que es medicina germánica, Enrique? El doctor Richard Hammer, hace 30 años, él por un suceso ya tenía él nociones, ya tenía dudas con respecto a la medicina. Él se decía, ¿por qué nos consideran ciencia si no somos una ciencia? Claro. O sea, la medicina sí tiene conocimientos científicos como la anatomía, eso sí es repetible, eso es medible, o sea, y es raro cuando alguien salga con un hueso de más o un dedo de más, o sea, son las excepciones, pero hay varios conocimientos médicos que son científicos y descriptivos, pero en cuanto al tratamiento o el origen de las enfermedades, simplemente en la televisión escuchaba, no me acuerdo si ayer en la mañana, precisamente, ahorita hay mucha publicidad con lo del cáncer de mama y había expertos que entrevistaban médicos que decían, hay situaciones de riesgo, pero no sabemos cuáles son las causas. Bueno, el doctor Hammer es el que ya descubrió las causas. ¿Se va a los orígenes, a los conflictos mentales o a los conflictos emocionales? Conflictos Enrique? biológicos. El doctor Hammer descubre programas biológicos que todos los cerebros de los seres vivos tienen, que se detonan cuando llega una situación que atentan contra nuestro bienestar o nuestra supervivencia desde el punto de vista biológico. Claro. Totalmente instintivo. En este sentido es como actúan siempre los animales. La diferencia en el ser humano es que aparte de instintivo también mezclamos lo racional, que es algo que los animales no tienen. Claro. Esto provoca que, a diferencia de los animales, no solamente por instinto detonemos los programas, estos programas de supervivencia, sino que también por cuestiones racionales, las cosas que nos pasan en el día a día. O sea que una enfermedad parte a través del trauma o Sí. ¿cómo le pondrías tú? ¿Crees que el trauma es el que genere como patrón mental una enfermedad en el cuerpo? Es un suceso inesperado, altamente traumático y vivido en soledad. Esas son las condiciones que debe tener este suceso para que pueda detonar un conflicto biológico. El conflicto biológico es el que ya el cerebro interpreta y el cerebro se encarga de montarlo en un programa biológico que inicia en el justo momento de que se presenta la situación. Enrique, esta cuestión transgeneracional de código genético que se hereda, ¿también la reconoce Hammer o solamente los puntos que detonan la enfermedad? Lo transgeneracional no, porque de hecho las leyes se demuestran sin necesidad de lo transgeneracional. Claro. Sí es cierto que estos programas se pasan genéticamente, pero el gen no los ejecuta el cerebro. Qué increíble. De hecho, quiero que nos platiques durante toda la hora un poquito más amplio para que podamos entender junto contigo cómo es que la enfermedad, sobre todo el cáncer, bien lo decías, estamos a unos días de celebrar el Día Mundial de Detección y Prevención de Cáncer de Mama. Y vaya, además la estadística en el planeta es una enfermedad que está acabando con muchos seres humanos, ¿no? Ya es prácticamente una pandemia. Tenemos un libro, dame un minuto para irnos a pausa, Enrique. Tenemos un libro de regalo, 31 22 11 90 y 36 47 18 83, Los 7 caminos, una manera para cambiar la manera de caminar en el mundo. Comuníquense, participen con un comentario y quédense, escuchan Tu Vida en Balance. 5:20 de la tarde, y si nos acaban de sintonizar, el tema del día de hoy es medicina germánica, encontrando el origen de las enfermedades a través del comportamiento y de diferentes conflictos que pueden detonar pues la mayoría de las enfermedades que conocemos. Y lo más grave, Enrique te mencionaba que dentro de las estadísticas, el cáncer, diabetes, hipertensión, cardiopatías, y tantas enfermedades, entre ellas son estas 5 las que matan más seres humanos en el planeta. De hecho, ¿sabes qué es asombroso? Que el corazón, la cardiopatía, es la primera causa de muerte en el mundo. Sí, es terrible, ¿no? Como el no aprender a vivir nos puede llevar a que se acabe nuestro cuerpo, nuestro organismo.
Y hay muchos factores. ¿Tú crees que los factores de vida, de estrés, de entorno, inclusive hasta el de alimentación, puedan ser parte también de esto? ¿O qué porcentaje le darías al conflicto? Mira, de lo que comentas hay cosas interesantes. El estrés no es causante, es consecuencia. Cuando tú tienes un conflicto activo, el cerebro te pone en modo de estrés. Necesitas estar alerta para resolver el conflicto. Por eso es el estrés. Claro. Entonces el estrés no es el que te está causando el problema, sino una alarma de que tienes que resolver lo que te lo está causando, que es el conflicto que sucedió y que tienes que resolverlo. Y en cuanto a la alimentación, el doctor Hammer descubrió que no hay nada que comas, por más sano que sea, que evite que te enfermes. Pero sí te ayuda a recuperarte del conflicto. Claro. Es decir, obviamente, si te llega un conflicto biológico que atente contra tu salud, obviamente sí vas a estar mejor preparado, pero si no lo resuelves por la alimentación, si no lo resuelves, aunque hayas estado alimentándote muy bien, Claro. tu órgano relativo al conflicto, pues se va a desgastar. Hammer declara o asegura que más allá del medicamento, que más allá de la alimentación y de todos los factores exteriores, si tú solucionas el conflicto mental que te está provocando la enfermedad, ¿sanas? Sí sanas, pero no dice que se haga a un lado el medicamento. Y sí dice que acerques los alimentos necesarios para que tu cuerpo se recupere por el desgaste del conflicto. Por ejemplo, necesitas comer proteína animal. ¿Eso dice Hammer? Sí, sobre todo si tuviste un conflicto que degradó algún tejido. Hay algunos cánceres que degradan tejido, hay algunos cánceres que generan más tejido, los tumores. Claro. Ahí es necesarísima, no importa que seas vegetariano, la proteína animal, porque solo las cadenas proteicas animales son completas. Y pueden reparar tejido. Exactamente. Cuando le platicaba esto a un amigo, dice, con razón tengo una amiga que se hizo una cortada en la mano, es vegetariana o vegana, no sé cómo les digan, y nomás no se le regenera su herida. Qué impresión. O sea que Hammer viene a revolucionar todo el contexto de la medicina. No hacerlo a un lado, porque todo se asoma un poco a la verdad. Claro. Sino que ya ordenarlo en una lógica repetible, medible, exacta. También incluso Hammer, la medicina germánica te puede decir cuándo no resuelvas el conflicto, porque si lo resuelves te vas a morir. ¿De verdad? Sí. ¿En qué tipos de casos, por ejemplo? En YouTube hay un video en el que Hammer está dando una clase en España, lo pueden encontrar. Hay un conflicto que él le llama pérdida de dominio, que ya castellanizado es pérdida de territorio. Cuando un macho pierde su territorio, que sería, por ejemplo, si fuera un venado, que llega otro macho y le quita su manada de hembras y le quita su territorio, eso es pérdida de territorio. En el hombre sería su trabajo, su empresa, su coche, su casa, no como nido, sino como propiedad. Si tarda más de 9 meses en resolverlo, ya es mejor que no lo resuelva, porque en la resolución viene un infarto. Y cuando el infarto es provocado porque cuando tú tienes un conflicto en el cerebro se forma un edema, que al momento de la crisis curativa se tiene que drenar ese edema. Pero a veces cuando crece demasiado, se llama masa del conflicto, por el tiempo o por la intensidad, el edema al drenarse pierde el control del corazón. Y puedes llegar al infarto. Y no, es seguro que si tienes más de 9 meses con un conflicto de pérdida de territorio, mejor no lo resuelvas, porque el infarto va a ser fulminante en el 100% de los casos. Oye, es una información donde estás asegurando. Exacto. Algo grave, ¿no? En un conflicto emocional que no seas capaz de resolver, y no me parece tan grave que un individuo jefe de familia pierda su trabajo, digo, desde mi punto de vista, ¿no? O pierda algo como propiedad. ¿Esto es científico, medible o es solamente hipotético? Científico, medible en el 100% de los casos, pero hay que hacer las acepciones. Si pierde su trabajo, pero tiene un negocio propio aparte, no va a ser conflicto. Claro, o sea, es la pérdida absoluta en propiedad materia, no en propiedad de nido o familia. En propiedad material. Oye, pero tiene geográfica. Que ser muy fuerte la pérdida para llegar al borde del infarto, ¿no? Sí, bueno, no es que tenga que ser muy grande, sino que dure mucho en resolverlo. Por eso hay veces que ves unas personas sanas que salen a correr y todo eso, y que de repente un día les llegó un infarto fulminante y se murieron. Claro.
O sea, traen un conflicto que de no pérdida de territorio que resolvieron después de más de 9 meses y por eso le llega el infarto. De hecho, yo conozco personas, tengo un amigo en Mexicali que un médico le ayudó a resolver una pérdida de territorio y le dijo, bueno, como tienes 4 meses, duraste 4 meses en resolverlo, ok, lo vamos a resolver, pero para tales fechas, porque los médicos de medicina germánica, médicos, Claro. no terapeutas, médicos de medicina germánica bien formados, te pueden decir para qué semana te va a llegar el infarto y te pueden decir qué cosas tienes que preparar para que lo sobrevivas bien. ¿Con precisión? Con precisión. Hammer creo que dice hasta el día, pero tengo algunos médicos conocidos de aquí de México que ellos te dicen en qué semana te va a dar. Qué impresionante. O sea que prácticamente, ¿qué porcentaje le das a las enfermedades en conflicto? ¿El 100% o hay un porcentaje de que todo parte a través del conflicto Solamente mental? lo que queda fuera de la medicina germánica son traumatismos, envenenamientos, intoxicaciones y enfermedades por caquexia, o sea, por no comer nada. Claro. Oye, pero ¿no será que también, por ejemplo, un envenenamiento puede ser provocado desde el inconsciente hacia ese punto? ¿O la medicina germánica lo abate? Lo abate la medicina germánica. Totalmente. Cáncer de mama, las enfermedades que te daba, las más comunes, también tienen conflictos mentales en su totalidad. Cáncer, hipertensión. Todos los cánceres son conflictos biológicos, la hipertensión también, arterial también. Diabetes. También. Cardiopatías. Todo. Son 2 conflictos los que pueden provocarte enfermedad del corazón que te dé un infarto. Una ya la mencionamos, Claro. es el conflicto de pérdida de territorio y el otro es ya no soporto más esta situación. Entonces la medicina germánica no hace uso de medicamentos, hace la resolución del conflicto mental para que entres en crisis curativa y puedas sanar Así antes. es, pero no hace un lado el medicamento. El único riesgo que estoy entendiendo, Enrique, que hay a través de esta ciencia médica es que te excedas de tiempo en resolver tus conflictos o tus traumas. Así es. Eso provoca una masa conflictual. La duración del conflicto y la intensidad del conflicto provoca una masa conflictual determinada. El médico de medicina germánica debe estar capacitado para poder evaluar esa masa conflictual y en base a eso decidir si resuelve o no el paciente el conflicto. Oye, Enrique, las pérdidas, por ejemplo, los duelos que suelen ser tan prolongados y por tantos años, ¿pueden generar problemas en el cuerpo como carácter biológico? Sí, dependiendo de la persona, yo conozco una persona que murió un hijo suyo y con el tiempo desarrolló encefalitis, que la encefalitis es una condición médica que a veces la provoca el conflicto de ya no quiero vivir más. Encefalitis. Meningitis, por ejemplo. Tendría que investigarte meningitis, pero encefalitis sí es por eso. ¿Es inflamación de la corteza? Creo que es como soy estudiante de medicina germánica, todavía no llego a esa parte, pero he leído un poco. Se empieza a acumular el líquido, aumenta la presión dentro del cerebro. Qué impresión. Te tengo más preguntas. De hecho, ya hay participación de la gente. Voy de nuevo por una pausa, Enrique. Okay. ¿Va? 31 22 11 90 36 47 18 83. Tengo un libro como regalo, Los 7 Caminos, una manera para cambiar la manera de caminar en el mundo. Sigan pendientes de la frecuencia, participen a través de los mensajes vía WhatsApp y quédense escuchando este interesante tema. Hablamos de medicina germánica, conociendo los orígenes de las enfermedades en el cuerpo a través de los problemas o de los conflictos mentales. Quédense escuchando Tu Vida en Balance. .35 de la tarde y estamos de regreso. Te voy a compartir llamadas. Quisiera hacerte la mayor cantidad de preguntas, Enrique, porque me parece muy interesante. También te comparto, tengo muchos compañeros que no son precisamente colegas tuyos. Ahora la biodescodificación, este rollo que trata de encontrar como la medicina germánica el origen, me asombra mucho en las enfermedades, porque más allá de lo que ustedes como expertos o como estudiantes puedan compartirnos, todos tenemos un sentido común y una lógica de que todo lo que tú me dices lo relaciono junto con mi experiencia, con mi vida y con las personas que conozco con estas enfermedades. Y me vibra mucho. ¿Sabes? O sea, no me está fuera de mi alcance lo que nos compartes y lo que he podido estudiar a través de este tipo de terapias. Me parece, y coincido, habrá gente que no coincida con nosotros, pero yo creo que la enfermedad
con toda esta ciencia y con toda estos métodos de entenderla, parte de los orígenes mentales y de todos los conflictos que no podemos resolver ahí, claro, Enrique. claro. Qué complicado. Mira, te comparto llamadas de la gente. Sí. Aurelia González Mora, ella te pregunta, ¿para el estrés crónico también puede funcionar la medicina germánica? El estrés crónico es una señal de que tiene un conflicto biológico que no ha resuelto. Y aparte, debemos decirlo al aire, la medicina germánica no tiene fórmulas, no tiene medicamentos y no tiene ni respuestas milagrosas para las enfermedades. Realmente quien se sana es el propio paciente reconociendo y haciendo consciente el conflicto. Sí, el médico se convierte en un guía solamente, pero el que debe hacer lo propio para sanar es el paciente. Por ejemplo, el estrés no es una enfermedad, sino una alerta de que algo tienes que resolver. Como un indicador. Exactamente, y como hay una conferencia del doctor Fermín Moriano, un español, que dice, la medicina germánica te puede ayudar a bien recuperarte y vivir o a bien morir. Es decir, no hay vida eterna más que en el cielo, pues. Claro. Y por ejemplo, un ejemplo de bien morir, Enrique. Que resuelvas todos tus problemas con tus familiares. O sea, que estés en paz con todos. Exactamente, que logres todo lo que te causó tus enfermedades, lo resuelvas, porque ya vas a saber exactamente qué es. Estoy entendiendo que si tú como individuo y perteneciente de un núcleo familiar, si desarrollas problemas, conflictos, a mayor intensidad, a mayor trauma, es mayor la enfermedad y mayor la crisis, y a veces en la crisis te puedes morir. Ahorita platicábamos del cáncer de mama y me dabas el origen del conflicto. Me decías que el cáncer de mama, por ejemplo, tiene que ver... Sí, son preocupaciones, peleas o pérdidas en el nido. Ya dependiendo de la lateralidad de la mujer es con quién. La mujer diestra en el seno izquierdo refleja a los integrantes del nido, o sea, sus hijos y su madre. Y en el seno derecho refleja a la pareja. Cualquiera de las dos pérdidas, cualquiera de los dos conflictos puede detonar un cáncer de mama. Así es. En el seno izquierdo si es con sus hijos o la madre, o en el seno derecho el padre o terceras personas muy queridas por ella. Me platicabas fuera del aire que Hammer, quien le da estructura y forma a todo esto, no creo que sea nuevo, creo que esto existe desde que el ser humano está en este planeta y tiene conflictos con su entorno y con su núcleo, pero Hammer vive exiliado en Noruega y es perseguido por la industria farmacéutica y por poderes políticos en el mundo. Así es. Sí, él como digamos que los que mataron a su hijo eran gente con mucho poder, él pues obviamente entabla un juicio contra ellos y ellos se van en contra de él, amenazan a su familia, por eso, lo que pasa es que cuando muere el hijo, a él y a su esposa, a los dos al mismo tiempo les da cáncer, a él de testículo y a ella de ovario, entonces ellos dicen, a ver, caray, ¿qué está pasando? Siempre hemos sido sanos, muere nuestro hijo y nos da cáncer en la misma gónada a los dos. Claro. Entonces Hammer se va y le pregunta, como era jefe de oncología en el hospital donde él trabajaba, va y le pregunta a 100 personas, mujeres enfermas de cáncer de mama, y las 100 tienen el mismo tipo de problema previo. Claro. Le pregunta a 100 personas con cáncer de riñón y las 100 personas con cáncer de riñón tuvieron el mismo tipo de conflicto. Luego 100 de hígado y así, ¿para qué la hago larga? Toda la gente, si te pones a escrutinar, parten del mismo conflicto. Exacto. Cuando tienen el cáncer o la enfermedad localizada en esa misma parte. Exactamente. Y el mismo tipo de tejido, porque por ejemplo el páncreas tiene dos orígenes embrionarios. Cuando es en un tejido siempre X conflicto y cuando es en el otro tejido siempre es X conflicto. O sea que hasta el conflicto se puede localizar. Sí, exactamente. En específico. Exacto. María Guadalupe Plasencia González nos felicita por el programa. Él tiene un hermano, nos comparte Enrique, de 45 años, que se le presentó la enfermedad de artritis psoriásica. ¿La medicina germánica le puede ayudar a aliviarse? Sí, sí le puede ayudar. ¿Cuál será el origen en conflicto mental de la artritis psoriásica? Mira, la psoriasis es un conflicto de quererte deshacer de algo, pero no querer. Por ejemplo, alguien que odia su trabajo, pero no se quiere deshacer del sueldo que gana con ese trabajo. Claro. Eso es lo que causa la psoriasis. Y la artritis es un conflicto de pérdida de destreza. Algo que antes hacía muy bien y ahora ya no puedo. Pero curiosamente la enfermedad hace que se cicle el conflicto porque cada vez estoy peor y cada vez menos puedo hacerlo.
Claro. Te comparto los últimos mensajes. Montserrat Morales te manda un saludo, participa por el libro, te manda saludos por tu participación. Gracias. Nasi Plasencia Enrique desea participar también por el libro, todas están participando. Le gustaría saber qué opinión tienes en su caso. Fíjate, ella comparte que nació con un problema en su vista que se llama queratocono. Tiene médico de cabecera y le han hecho varias cirugías. ¿Puede mejorar a través de este método? El queratocono es un desprendimiento de retina. Tendría que investigarlo, como te digo, yo soy estudiante, no estoy totalmente capacitado, pero algo que Hammer descubrió con respecto a las enfermedades de nacimiento es que la persona al nacer tiene los mismos conflictos que la madre, al 100%. La persona al nacer. Ajá, al 100%, y cuando nace pasa a fase de resolución del conflicto. Emocionales, mentales. Biológicos, conflictos biológicos. ¿A qué te refieres con biológicos? Que atentan. Si la mamá tiene una preocupación que atenta con su supervivencia, por ejemplo, una carencia, ¿sí? Eso lo está viviendo el hijo al 100%, idéntico, y cuando nace pasa a fase de resolución, pero si él se queda con el miedo de esa misma situación por instinto y porque sigue al crecer viendo esas mismas situaciones, pues decimos que es una enfermedad crónica. Claro. Y que la heredó, pero no es genética, es por conflicto. Muchos bebés nacen y pasan a fase de resolución, por eso cuando nacen enfermitos, pero se curan y ya no vuelven a presentar esa enfermedad. Oye, qué increíble ese dato. Sí. Aunque también el bebé puede desarrollar sus propios conflictos. Desde el útero. Desde el útero. Sí. Qué impresión. Mira, te dejo otro mensaje. Enrique, nos dan las buenas tardes. Quieren participar también Mari Morelos. Su pregunta es, ¿la medicina germánica sirve para que los niños se tranquilicen por hiperactividad? Ahí es un conflicto provocado por los que están a su alrededor. Los que tienen que ir a consulta son los de su alrededor primero y ya después él. O sea, no es el niño el problema con hiperactividad. Así es. Bueno, y además yo como sugerencia creo que la medicina germánica, aunque puede ayudar en todo, creo que puede ser una herramienta estupenda para enfermedades crónico-degenerativas donde se pierde la vida, y creo que con mayor o mejor seguridad en prevención, ¿puedes prevenir a través del conocimiento de la medicina? Previenes que no se alargue. Porque las crónico-degenerativas son enfermedades que muchas veces el mismo síntoma hace que se cicle el conflicto porque tienen el mismo matiz que el conflicto que lo originó, la enfermedad en sí. Tengo una llamada, este padecimiento conozco mucha gente muy cercana que tiene este padecimiento y nos preguntan de la fibromialgia. Nuestra radioescucha tiene 7 años con esta enfermedad, su edad es de 41. Los médicos, como bien sabes, Enrique, no tienen respuesta por la causa, y que te preguntan tu opinión, Carmen Borges. Mira, lo que he leído de la fibromialgia, y también tuve un caso muy cercano, tuve una amiga que ella no era de aquí de Guadalajara, pero se vino aquí a estudiar. Y cada que llegaban presiones por los exámenes, le daba epilepsia, ¿sí? Y ahora que ya pasó toda su etapa de educación, tuvo fibromialgia varios años. Y yo me puse a investigar, y ese es un conflicto, el conflicto de la tortuga, le llama Hammer, que es, me alejé de mi clan, ella se vino a estudiar de fuera. Es el caso de ella pudo haberse sentido alejada por otra situación. Ajá. Y cuando algo me asusta, me quedo paralizada. Y eso puede ser fibromialgia. Y la epilepsia es para salir de esa parálisis. Y con el tiempo, si le daba mucho eso, desarrolla fibromialgia, que es la fase de curación final de todo eso. ¿Me sigues platicando después del corte? ¿Vale? Vamos por la última pausa, 31 22 11 90 36 47 18 83. Participen con mensaje, con llamada para su libro. Vamos por un bloque más, escuchan Tu Vida en Balance. 5:50 de la tarde y estamos de regreso. Sigo con todas sus llamadas porque me parece muy interesante lo que ustedes preguntan. Te sigo compartiendo, Enrique. Mira, tengo una llamada anónima que te pregunta de dónde viene el conflicto mental del alcoholismo como enfermedad. El alcoholismo, ahí sí tengo que investigar porque no lo tengo yo bien identificado. Fíjate que la vez pasada tu compañero, colega, el doctor Roberto nos compartía que el alcoholismo y la drogadicción tienen que ver con la carencia, sobre todo con el padre, con la figura paterna. Es posible como de afirmación del padre. Viene vinculada directamente con eso. Leopoldo Crespo Peña participa. Fernanda Fer, te mando un saludo. Nos está comunicando con nosotros. Sigue la programación. Fer Madrigal Carrasco. Ella te pregunta, ¿el dolor crónico
que es el dolor crónico de la articulación de la rodilla izquierda. Desde hace 20 años padece esta enfermedad. ¿Qué opinión tienes? Ella es diestra. Si ella no tuvo un traumatismo, el doctor Hammer descubre que lo que se afecta en las rodillas son las desvalorizaciones deportivas o de querer hacer algo o irse o desplazarse a algún lugar. Si es la izquierda y ella es diestra, tiene que ver con el padre o terceras personas. O sea, un conflicto con el padre, una desvalorización deportiva. Deportiva o de desplazamiento. Por ejemplo, yo me quería ir y no me fui porque no me animé o no, o era deportista y dejé ese deporte y desde entonces me siento desvalorizado porque no puedo volver a ir, ya no voy a clases de baile, etcétera, etcétera. O un conflicto con el padre, ¿de cualquier tipo? Sí, de cualquier tipo. ¿Deportivo o de desplazamiento? De desplazamiento por el papá. O sea, por el padre o terceras personas. Ah, ok. Sí. Habría que escrutinar más, ¿no? Sí. Para saber. Mira, Lucy Ramos Aguilera, ¿hay alguna recomendación para controlar la artritis reumatoide desde la medicina germánica? Mira, ese es un conflicto de desvalorización por pérdida de una habilidad. Y se hace crónica porque la misma fase activa hace que pierdas más la habilidad y te sientes todavía más incapaz de esa habilidad. Entonces es simplemente decir, ok, son mis vacaciones, estoy descansando y ya me recuperaré. Ya no hacer conflicto. Esto yo le recomendaría ir a tratarlo con un psicólogo o algo así para que profesionalmente alguien le ayude a resolver eso. Claro. Aunque no sepa de medicina germánica, pero que sí le ayude a tratar la cuestión de me siento desvalorizado porque ya no puedo hacer algo. Quiero comentar que la medicina germánica, Enrique, no está peleada con la alopatía, con ningún tipo de tratamiento de curación y sanación. Solamente es una manera de integrar en el proceso curativo la enfermedad y más allá de sanar es reconocer el conflicto mental que la está generando. Sí. Tengo otra llamada muy interesante. José Caballero se comunica con nosotros y fíjate que él desde su punto de vista personal comparte que le parece falso y le parecen tonterías este tipo de medicina. Sí, él es, obviamente, su opinión es muy respetable. Yo lo que le puedo decir a él es que esto, Hammer lo descubrió y lo comprobó clínicamente por medio de tomografías craneanas axiales, de tal manera que Hammer o cualquier médico de medicina germánica con una tomografía puede decirle a la persona, sin que se entreviste con la persona, qué es lo que tiene y aciertan en el 100% de los casos. Aunque también es muy respetable quien no coincida con este tipo de tratamientos. Aquí lo hemos dicho mucho, las terapias alternativas lo que hacen justo es integrar tu proceso de curación. Claro. La homeopatía ya es reconocida por una ciencia, por la Organización Mundial de la Salud, está regulada por los altos estándares y las altas esferas de regulación en el mundo y aún sigue habiendo escepticismo en el proceso de homeopatía. Yo sí creo que no toda la gente está preparada para confrontarse con los conflictos, con el punto emocional y debe ser respetable, ¿no? Que alguien no coincida con el punto de vista. Claro, está en libertad total. Te sigo compartiendo llamadas. Enrique, nos dan las buenas tardes, nos felicitan por el tema. Gracias. Participa para el libro. Mira, nos comparte que ella es una mujer muy joven, de 52 años. Ella tiene vitiligo y te pregunta la causa. Le mandamos un saludo a Gloria María del Rosario Navarro. Vitiligo, Enrique. He tenido oportunidad de platicar con personas con vitiligo y les he comentado que es a causa de una separación brutal, inesperada de un ser querido. Se lo platiqué a una persona que despachaba gasolina cuando me atendió una vez y me dijo, jamás me habían dicho por qué me salió esto. Dice, a los 12 años, después de que murió mi padre, me salió en mi mano. Por eso me di cuenta de que lo tenía, porque me atendió cuando le di el dinero para pagar. Y me dice, y poco después, a los meses, se me detuvo y ya. Pero un ejemplo muy bonito de cómo cada cerebro es diferente. Platicando con otra persona, dice, yo tenía muchísimo trabajo, mi familia y yo ya teníamos vacaciones pagadas y yo esperaba que me esperaran o que me consideraran y mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Ahí te quedas, nos vamos de vacaciones. Y esa separación brutal, inesperada, le dio vitiligo en una mano, un puntito en la mano derecha porque él es diestro, o sea, relacionado con su esposa. Y dice, cada vez que volvemos a ir a ese lugar, se me vuelve a hacer la mancha, porque recuerda lo que le pasó.
Y es que Enrique, no creo que sea el evento, creo que es la manera en lo que lo percibes. En ¿no? la manera en la que el cerebro de cada quien decide montar ese programa biológico en qué órgano y en qué parte del cerebro, porque siempre se genera un foco de Hammer, así se le llama, a ver si en otro programa alguna vez hablamos de la terminología. El foco de Hammer es el punto del cerebro en el que siempre va a haber una señal particular en la tomografía, siempre por la misma enfermedad, siempre en el mismo lugar. O sea que a través del cerebro en tomografía puedes darte cuenta dónde Sí. está la enfermedad. Además. Y también te das cuenta si el conflicto está activo o si está resuelto. Qué increíble. Enrique, desde Austin, Texas, Carla te pregunta los problemas crónicos de insomnio. El insomnio es un conflicto activo que no es resuelto, porque en fase activa de conflicto estás despierto todo el tiempo, no comes o comes mal, no te da hambre, no puedes dormir, nada más estás pensando en eso. Yo lo que le recomiendo es que se ponga a pensar en qué, recordar desde que empezó con el insomnio, qué era lo que estaba pensando todo el tiempo en esas veladas. Claro. Y eso es lo que tiene que resolver. Mira, esta llamada creo que es la última porque tengo muy pocos minutos para salir del aire. Nos dan las buenas tardes y fíjate que nuestra radioescucha se sorprende de los temas tan interesantes que ni siquiera se imagina. Nos felicita por el programa. Siempre ha tenido la duda del por qué su esposo se enferma mucho de la garganta, del estómago y ahora están batallando con sus genitales porque tiene muchas molestias graves. Mira, de la garganta, si no es gripa, la garganta es amenaza en territorio. Cada vez que él tiene una amenaza en territorio, desarrolla mucosa bronquial y tejido adicional que cuando se resuelve el conflicto, las bacterias tienen que desbaratarlo. Es excedente para regresar al modo normal del cuerpo. El estómago, conflictos indigestos, cosas que no puede digerir. Y de lo genital, pues habríamos que ver exactamente qué es, ¿no? La enfermedad. Carmen Sánchez te manda un saludo, participa, y también Yolanda Meléndez están pendientes de la programación. Pues muy interesante, Enrique. Creo que estos temas son muy delicados, son muy controversiales, totalmente debatibles. Y vaya, yo creo que en algún momento tenemos, más allá de los medicamentos, más allá de las soluciones, de la pastillita, de la cápsula y de la inyección, creo que como responsabilidad humana, Enrique, cada uno debemos de sumergirnos o hacer una introspección personal de qué está sucediendo en mi vida y qué conflictos mentales me están llevando o en mi núcleo a desarrollar cualquier tipo de enfermedades. Sí, biológicos, conflictos biológicos. Es algo externo, algo que viene de fuera. Y la manera en los que recibes. Me siguen llegando llamadas. Tengo una llamada anónima de psoriasis, María Hilda García Naya, Susana Jiménez Montis, esclerosis múltiple. Enrique. Tendría que investigarlo. Los que tengan dudas, anótense en mi sitio web. Claro, además, Lucía Aguilar Jiménez, tengo que salir, tengo 30 segundos para salir del aire. Enrique, tu teléfono, la gente, ¿dónde se puede poner en contacto contigo? Puede llamarme al 3682-9119 o registrarse en mi boletín de noticias de nuevamedicinagermánica.com.mx. Nuevamedicinagermánica.com.mx. ¿Me repites de nuevo tu teléfono, Enrique? 3682-9119. Mira, aquí hay un caso de insuficiencia renal que será tema de otro día, pero te agradezco mucho que hayas venido, Enrique. Ok. Muchas gracias por todo. Y con seguridad seguiremos dándole seguimiento a este tema. Claudia Arias, nuestra productora. Arturo, no es cierto, no está Arturo, está de vacaciones. Juan ahora se encuentra en controles. Mi nombre es Alejandro Sánchez, les agradezco mucho que estén pendientes de la programación y tengo al ganador Lucy Ramos Aguilera, ganadora del libro Los 7 Caminos. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:04 de la tarde.